cerca nuestro. Entonces, en este caso, por ejemplo, si se fijan, inmediatamente ya se va separando. Fíjense los colores en la parte de las patas de los pies, el color está más saturado, ¿no ve? Por eso está casi a la altura de las cebras, está en a la misma profundidad de distancia, ¿no? Pero en cuanto se empieza a alejar hacia las montañas, por ejemplo, empezamos a trabajar la desaturación y a empezar a desaturar en cuanto a qué, en cuanto a la perspectiva atmosférica. En la atmósfera hemos entendido que hay dos tipos de perspectiva. Una, la cromática, es cuando mengua el color a la distancia. Y la perspectiva aérea, que es que a medida que el color mengua, su saturación también se impregna con el color de la atmósfera. Si esto es polvo, si esto es humedad, lo que vaya a ser, ¿no? Entonces, básicamente, hay un color dominante en la atmósfera. ¿Y cuál es ese color dominante? ¿Pueden entender eso? ¿Qué color es el que domina en este paisaje? El El celeste. fondo, el celeste. Sí. ¿Cuál? Celeste. El fondo es celeste. ¿Por qué el celeste del fondo? El verde. Claro, del verde al ocre va, ¿no ve? O sea, eso Sí. es lo que hay en mayor cantidad. O sea, cuando hablamos de fondo cielo y hablamos de fondo piso. En este caso, el fondo cielo es una nadita, mientras que el fondo piso, que empieza más o menos desde las montañas hasta abajo, es un verdoso ocre. Entonces, ese color es el color dominante. Es el color dominante que va a existir en la atmósfera, ¿no? Y ese color tiene que impregnar a todas las cosas. Si se fijan, por ejemplo, en el borde del cuadro, hay un marquito de un color. ¿Logran ver? Sí, es un verde medio apagado. Es un verde clarito, ¿no ve? Así medio verduzco, digamos. Ese es el color dominante que está en la atmósfera. ¿Ya? Y este es un color más o menos de atardecer. El color del atardecer al color de la mañana, el color del atardecer son colores más cálidos, ¿no? Ese que impregna todo antes de que se empiece a rojear el cielo. Mientras que el de la mañana es más claro y es más verduzco o azulado, digamos, dependiendo, ¿no? Entonces acá también tenemos diferentes formas compositivas, ¿no? En este he trabajado todo con línea de borde, para no hacer mucho trabajo. Entonces hay diferentes propuestas, por ejemplo, ¿no? En algunos he subido más el nivel de... por ejemplo, ya no tiene tanto las montañas, ¿no? Entonces destaca más. Si se fijan, por ejemplo, ya estamos hablando a nivel compositivo, ¿no? En este caso, esto es más un nivel naturalista, ¿no? Mientras que acá ya empezamos a entrar a un ambiente más del campo del diseño gráfico, en el cual mucho paisaje a veces tiene otro tipo de lenguaje, ¿no? Y a veces es mejor así. Aunque esta linealidad ya también es demasiado pobre para una composición. Entonces hay que utilizar, digamos, otros argumentos gráficos para poder componer. A ver, ¿no? Como es en este caso, por ejemplo, ¿no ve? Hemos quitado todos los sesgos de la parte de arriba que le daba un ambiente más natural. Y mucha gente me dice, me gusta más el otro, es verdad.
pero en este caso la comprensión de la pugna entre estos dos es más evidente. Y esto entra, digamos, más de lo que dentro lo que es la parte de la composición, ¿no? Con todos los elementos estamos logrando, esto ya es el tema 8. A partir de acá ya estamos empezando a trabajar tema 8, que es la composición. Si se fijan, acá hay un semicírculo, y a partir de eso también empezamos a trabajar. Hemos limpiado todo aquello que podría molestar la pugna. Acá hay una pugna entre estos dos personajes que se evidencia a partir de que se quieren matar con los ojos, ¿no ve? En cambio, los otros que tienen, este es una pugna entre lo blanco y lo negro. Mientras que las cebras no se hacen ese conflicto porque son la mitad blanco y la mitad negro. Entonces, y además como están mirando hacia acá, centraliza esa idea, ¿no? Y no es solamente suficiente eso, sino que también, si se fijan, alrededor hemos generado una serie de elementos compositivos como las mismas montañas que se dibujan no en un sentido naturalista, sino más bien en un sentido compositivo para generar la centralidad acá. Igualmente, como no puedes elevar mucho las montañas, hemos utilizado ¿qué? Las nubes. Estas nubes, ¿no? Para generar eso. Y para que la vista no se vaya mucho hacia arriba, tenemos esta línea. Entonces, esto ya estamos generando, estamos trabajando una composición en función no solamente a estos elementos compositivos, a estos elementos sígnicos que son los animales, sino también a otros elementos sígnicos que son las letras, esto que podría ser a manera de, como una excusa de marca, algo así, ¿no ve? Igualmente, estas otras letras que nos van direccionando hacia allá. Entonces tenemos una línea así, otra línea así, y al medio, por convección, no sé cómo se llama esto, lo convexos, ¿no? Y a ambos lados generan un espacio de tensión. Y en ese espacio de tensión colocamos a nuestros personajes que desde donde se desarrolla y termina la narrativa, ¿no? Entonces, más o menos, más enmarcadito sería eso, ¿no? Para visualizarlo. Entonces, lo otro es más naturalista, ¿no? Hemos visto, no está mal. Y eso es más pictórico también. En este caso, por ejemplo, si bien tiene ese aire pictórico, porque también estamos trabajando la perspectiva del color, tratando de ablandar las partes de atrás, el color también ha sido trabajado en función a la idea de pugna, ¿no ve? En los otros, si se fijan, quiero que se fijen acá, por ejemplo, en este o en este otro, ¿no? O sea, el color es mucho más amable y no existe, a partir del color, no, el color, estos colores no generan la idea de esta pugna, de esta tensión que hay. ¿Por qué? Porque son colores muy llamativos, muy atrayentes. Entonces, fíjense cómo más bien parece un ambiente festivo. Si alguien te dice que aquí hay un problema, dices, pero ¿por qué? Si es un ambiente bello. Hay que ser imbéciles para estar, ¿no ve? Todo verdecito, todo muy fresco, cielo azul, ¿no? ¿Por qué tendría que haber una pugna acá? Entonces podemos generar diferentes discursos, uno por el discurso gráfico de estos dos personajes y otro que es muy diferente por el discurso del entorno
en el cual parece que no iría a pasar nada grave, ¿no? Entonces, cuando ya vemos acá, por ejemplo, los mismos colores están quebrados a partir de utilizar colores grises, ¿no? Si se fijan, las nubes no son blanquitas, blanquitas, sino más bien tienen un nivel de brumosidad, así como cuando hay smog, algo así, es sucio, ¿no? Hay un ambiente sucio, ¿ya? Y eso genera, digamos, connotar es amplificar, cuando escuchen connotar es darle mayor fuerza al mensaje a partir de los elementos denotativos. Lo denotativo básicamente puede significar los elementos gráficos, desde el color hasta la última línea, para connotar el significado. ¿Ya? Y fíjense, por ejemplo, cuando vemos este mismo elemento con fondo negro, todavía la tensión es mucho más fuerte que cuando lo ves con un marco blanco. ¿No ve? Otra vez parece que, ¿por qué? ¿Por qué se pelean si tenemos un espacio muy, muy interesante, muy blanco alrededor? O sea, ¿cómo se van a pelear? Pero cuando tú lo ves ahí, o sea, ya no te preocupas el resto, sino hay una pugna ahí, ¿no? Si se dan cuenta, esa es la forma de trabajar. Ahora ustedes van a tener la gran posibilidad de trabajar con programas digitales en los cuales, si no sabes la teoría del color, te vas a enloquecer colocando colores y de paso tal vez no lo logres, no logres la intención, ¿no? Entonces, este trabajo, por ejemplo, lo hemos trabajado, se ha trabajado así por fases, capas, todo eso, como para que ustedes puedan entender aquello. ¿No? O sea, ambientes muy claritos, parece, este ya es muy diferente al anterior, ¿no? Ahora, ¿cuál es el que está mejor? Eso ya a veces ni siquiera lo decidimos nosotros, sino lo decide el propietario, a veces, que sabe menos de teoría del color, pero bueno, a veces tenemos que llevar varias propuestas, ¿no? Hasta la más tontita a veces, para que a veces lo más tontito es lo que le gusta al contratista, digamos, ¿no? Pero a veces tienen razón, a veces nosotros nos basamos mucho en lo teórico así. Hay que jugar, no hay que encerrarse, ¿ya? Pero acá, por ejemplo, este es como el anterior, el primero, ¿no? Los colores más sucios, los colores más claros, más terso. Aquí parece que la pelea se puede arreglar. Podemos arreglar el conflicto. En este no. En este parece que se van a dar hasta matarse. Hay ese ambiente. Entonces, si el problema se puede solucionar, tal vez trabajemos así, con colores más tranquilos, más frescos. Pero si tienen que matarse primero, antes de darse cuenta de que estaban en un error, tal vez esto y un poco más oscuro. ¿Ya? ¿Han visto cómo puede el blanco cambiar la situación? Acá, por ejemplo, está el fondo no está tan desaturado. ¿Qué ha pasado? Acá podemos ir desaturando de a poco. No sé qué ha pasado, se me ha mezclado. Ya. Les voy a mostrar este trabajo en el Adobe Photoshop para que vean cómo se ha trabajado, ¿ya? En el Adobe Photoshop vamos a ver. Acá está. Y este era algo que quería hacerlo desde hace mucho tiempo. Aquí.
Se fue la imagen, sí, un ratito. Sí, Se ve no, negro. todavía Ah, ya. voy a presentar ahora. Ahí está. Dejar de presentar, dice, ¿qué pasó? Ya. Una ventanita, acá está. ¿Logran ver acá las herramientas del Photoshop, lo que dice capas? Sí, Sí, ¿no? Sí se ve ya, bueno. sí, amor. Ya, perfecto. Fíjense, este es un trabajo que se ha trabajado, digamos, haciendo el desarrollo de la anterior clase. ¿Se acuerdan que hicimos qué pasa a 5 metros, qué pasa a 10 metros, a 15, a 20, a 50, a 100, a 200, 500 metros? ¿Se acuerdan? Este trabajo se ha hecho así. Fíjense la cantidad de capas que tiene, ¿no? Y entre capa y capa, por ejemplo, también tiene folders, y en cada folder, por ejemplo, hay elementos que están ahí, ¿no? Si se fijan, ese es el cerro del fondo, ¿no? Ahí está. Y lo he trabajado de esa manera con la posibilidad de intercalar capas de el color dominante. Este es el color dominante. Ahí está. Y dice que mide, es un 5% de color dominante de este ocre. ¿Ya? Coloco ahí, fíjense, la opacidad ahí es un 16%, dice. A ver, le vamos a poner 100%. ¿No ve? Ha cambiado el fondo, ¿no? Entonces dice 16% por las dimensiones en cuanto a distancias. Tengo acá, a ver, vamos a ir borrando, no borrando, sino tapando esas capas del color dominante que debería estar en el ambiente, y ese color dominante es la desaturación en cuanto a croma, digo al color menguante. Entonces, estas son capas, fíjense, se está aclarando de por sí. Estas son capas del color dominante, que es el color del ambiente, lo que va haciendo que se aclare, ¿no? El fondo. Fíjense, estos son los colores saturados. Así es. Y es así como trabajan la animación. En la animación trabajan de esta manera, ¿no? Van colocando capas en cuanto a las distancias, ¿no? Y este es el reflejo del color dominante. Que no se ve, ¿qué pasó? ¿Con cuánto está esto? Ah, la opacidad en 5%. A ver, vamos a ver. Ese es el color o sea, esa sería la suma de los reflejos de todos los, a ver, todos los cuerpos reflejan su color, ¿no ve? Y cuando se mezclan estos reflejos dan un color de la luz. En este caso, la luz ya no es el color del mediodía, es color del atardecer. Y este es el color. Entonces, esto va a bañar todo lo que vemos. Es como una veladura, se llama veladura. En las artes plásticas, cuando no logran armonizar los colores, al final bañan toda la obra con un color, con un aguado de un color. Eso lo homogeniza. Fíjense, si lo dejo ahí, esto parece muy unitario, ¿no? No hay el conflicto de que cuando está así. ¿No ve? Todo es muy parcelado. ¿Por qué? Porque el blanco es muy blanco, el verde es muy verde, el azul es muy azul, y no se contrastan demasiado. Entonces, dentro de las artes plásticas le llaman veladura a esto, ¿no? Para que no sea tan contrastante y se homogenice.
Y esta es la suma de todos los colores, es el color dominante. ¿Ya? Por eso cuando vemos el atardecer, vemos casi todo rojizo o algo así. ¿Ya? Entonces acá dice que tenía un 5%. A todo, imagínense, y es una mínima cosa, esto no quiero cambiarlo, 5%, y ya está. ¿Ve? Todo ahora parece más armonizadito, apenas, ¿no ve? Sin eso es más frío. Con eso, no sé si lo ven, suavemente se ha igualado. ¿No ve? Ahora, imagínense, entre el primer plano del pasto, son varias capas que hay ahí en este folder. Voy a oscurecer. Voy a apagar. Miren, desapareció el pasto en primer plano. Aparece. El primer plano de las cebras en primer plano. Ahí está, ¿no? El plano de las cebras con todo y su pasto. ¿Ya? Entonces podemos ir borrando algunas cosas, así parte por parte. ¿No ve? Ahí desaparece. Entonces cada una de las cositas está trabajado por separado justamente para poder prever el color. Después que tenemos acá, tenemos eso, ya. Entonces, después de esta capa, fíjense, de este primer plano de cebras, después del primer plano de cebras, hay una capa del reflejo del color dominante, más aclarado todavía, para dar un segundo plano. Ahí está. Entre el primer plano, que es las cebras que están acá adelante, estas dos, hasta los dos caballos, hay una capa de veladura. Esta. Fíjense, esta pesa, ese color es de ¿cuánto? Del 6%. 6%, nada más. ¿No? Es apenas. Ahora, entre el segundo plano de los caballos, fíjense, los caballos están en un segundo plano. Lo quito y ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? A ver, ¿qué hay en el segundo plano? Está el pasto, línea del pasto, el valor, está la línea de borde, están los mismos caballos y el verdecito, ¿no? Ahí está. Ahora, entre el segundo plano de los caballos y el tercer plano de las cebras, hay también una capa de atmósfera, es ese, ¿no? ¿Logran notar? ¿Notan el cambio? Es apenas notorio. ¿Por qué? Porque no hay pues ni 5, debe haber unos 10 metros, digamos, de separación. Pero igualmente hay que ponerle, porque esos suman capa tras capa hasta llegar al cerro, porque nuestro interés no es tanto dividir entre estos primeros planos, sino más bien de estos primeros planos con el fondo. ¿Ya? Acá tenemos el tercer plano de las cebras, fíjense, ahí está. Es todo eso. Ahí está, ¿no? Este es el pasto, igual que el anterior, el valor, cebras línea, las líneas, ese es el fondeado para que no se mezcle con el fondo. Ahí está. Y este es el ocre del pasto, que le da el ocrecito, ¿ya? Entonces tiene todo, estoy trabajando de la misma manera para todo. Ahí está. Ahora, entre el tercer plano y el resto,
Por ejemplo, fíjense, acá hay otro. Y ese es más fuerte todavía. ¿Cuánto pesa esto? 4%. Ya. Y acá aparece ya el cielo azul, ¿no? Ahí tiene una capita. ¿De cuánto es esto? 5%. Esta es la humedad en la atmósfera. Esto es la humedad en la atmósfera. Ya está involucrando a todo. Todo lo que está detrás de las hebras ya tiene humedad. Este es. ¿Logran ver? No ven. ¿No ven? Si borro todo lo anterior, seguramente lo vemos. Y tiene solamente 5% de ese color azul de la humedad. ¿Ya? Entonces acá tengo, ¿no?, la parte de las nubes, los árboles. Acá otra vez está la veladura del color dominante, por ejemplo, que es el croma, o sea, la desaturación. Y nuevamente tenemos el cielo. Ahí se veía, ¿no? Fíjense. Borro y se oscurece. El azul es así, ¿no? Todo esto queda muy clarito, muy brillante. Con la humedad se oscurece de azul. Ahí está. Luego tenemos el cuarto plano, el sexto plano, árboles y horizonte, dice. A ver, ¿qué es? ¿No? Ahí está. Estamos trabajando ahí, poco a poco. Entonces acá, por ejemplo, hay un aclarado acá, en esta parte, fíjense, hemos aclarado esta parte para darle cierta, para que las líneas de atrás no molesten mucho. Y aquí está, ¿no? Hay que ablandar esa parte porque parece que hubiera unas líneas que unen. Árboles, a lo lejos, todo eso. Igualmente aparece otra vez acá la desaturación y se va aclarando, ¿no? Esa es la atmósfera ¿cómo se llama? De humedad. Entonces acá tenemos el séptimo plano, cerros, ¿no?, que están adelante. Igualmente, después de eso, tenemos otra vez la desaturación, lo que tiene que ir aclarando. Vamos a activar, vean, se está aclarando más el fondo, ¿no? Después de eso viene todavía otra. El séptimo plano, el noveno plano, perdón, es otro cerro. Fíjense, ese cerro, ¿no? Después de eso, nuevamente viene, ¿dónde está? Aquí, ¿no? Esto que era la desaturación, y acá está esto más, ¿no? Entonces, fíjense, esto, ¿cómo se llama? La desaturación en cuanto al color dominante, este amarillento, está en degradé, no está plano, está en degradé porque acá arriba tiene que estar más, o sea, el color del cielo azul es más azul hacia arriba y hacia abajo es más claro, ¿no? Entonces todo eso se ha trabajado por capitas. Uno detrás del otro, tratando de lograr justamente la mayor cantidad de ablandamiento en cuanto a los tonos.
¿Ya? Han visto que quitando todo eso, los colores son muy fuertes, hay un tono muy fuerte. ¿Listo? ¿Preguntas al respecto? Ahora, esto que les estoy mostrando, no les estoy diciendo que van a hacer en, ¿cómo se llama? En Adobe Photoshop, ¿no? Yo les estoy mostrando si algún día quieren hacer algún trabajo así más, porque esto cuando pintas lo haces en un solo plano. Pues he visto gente que esto lo hace en un solo plano, en un solo layer o 4 layers, 5 layers, ¿no? Pero mi afán de hacer en tantos layers ha sido, en tantas capas, ha sido más que un afán didáctico, para demostrarles, digamos, de cómo se va trabajando de a poco. Y yo sé que en las, ¿cómo se llama? Cuando se trabaja para animación, por ejemplo, eso ya lo tienen así, en capas, ¿no? Como van trabajando en extenso, no solamente a veces trabajan una imagen, sino así zonas extensas, digamos, y de ahí se va seleccionando imágenes. Es por eso que se puede tomar, digamos, hacer por capas, ¿no? Cuando al menos cuando hay tanta profundidad como en este caso. Preguntas, por favor. Hola. Hola. Jaguar. Dime. Bueno, más que nada esta sería la referida a la tarea que tenemos sobre que tenemos que aplicar esto y lo único que nos faltaría para aplicar los colores así sería encontrar una imagen de referencia de donde saquemos los colores. Sí, la imagen de referencia también tiene que, ahora mismo, por lo menos el tema, un tema, porque el tema te va a dar los colores, eso no podemos evitar. Lo que vamos a obviar para este trabajo es un poco lo que sería la selección del subesquema, del esquema, el subesquema, si estrellada, diada, eso lo vamos a obviar ahora, porque tenemos que avanzar esto rápido para entrar en el tema 8, que es tema 7, que es composición, y tema 8, que es el proyecto final. Imagínense, ya estamos hablando de proyecto final, ¿no? Y no quiero retrasar mucho con este trabajo eh, en cuanto a la especificidad. En el siguiente vamos a avanzar. ¿Tú estás en taller conmigo? No, se puede decir, no. Bueno, es que en taller estamos haciendo así más exhaustivo, digamos, ¿no? Vamos a ir haciendo paso por paso. Hasta tal día entregamos esto, hasta tal día entregamos eso, para que ustedes vayan avanzando poco a poco y comprendiendo en lo que consiste, digamos, el desarrollo de la teoría del color, parte por parte, pedacito por pedacito, hasta tener toda la complejidad. Mi interés es de que este año, bueno, no este año precisamente, sino en este parcial, ustedes tengan un modelo completo de cómo entender y proceder y desarrollar color en un proyecto gráfico, ¿no? Cosa de que lo tengas como referencia, pues, ya te sirva, digamos, cuando tengas que hacer un proyecto para segundo, tercero, cuarto, quinto año, tengas ese modelo y puedas desarrollar a partir de eso también el color. ¿Ya? Entonces, sobre el tema, te buscas y ya sabemos qué es lo que vamos a dibujar. Te buscas como tema, digamos, qué representa, y sobre eso buscar una imagen que comprenda ese tema. Y de ahí podemos copiar los colores para también colocar en la perspectiva del color. No sé si se ha entendido eso.
Hola. Sí, ya voy. Ya. ¿No? Entonces, más o menos en blanco y negro, esta sería la composición. Si se fijan, un sol así, ¿no? Que amarre a esto. Las líneas de los, ¿cómo se llama? De los cerros, se dan cuenta, ¿no? En el anterior hemos tenido que hasta borrar un poco. Mientras que en este caso, cuando las líneas van abajo, ya no molestan, ¿no? Este es más una composición en función al diseño gráfico. Y en el, ¿cómo se llama esto? En el PDF hasta hay una forma compositiva del espacio en cuanto a ejes de la regla de tres, centros de interés, centro de gravedad, ¿no ve? Algo así. Entonces, esto es lo que hay, pues. ¿Qué les parece? Espero que con esto les haya entendido más o menos que lo fundamental que es trabajar la perspectiva del color. O sea, podemos pensar de que no es importante, pueden pensar, muchas veces ni siquiera se dan cuenta que existe, ¿no? Pero tenemos nomás pues que trabajar de manera profesional, ¿no? O sea, imagínense, terminan este año y en cuanto a color ya no van a tener más color. Y algunas veces en algunas materias más de taller van a tener referencias, exigencias, todo aquello, pero no se lleva ya como materia, sino los docentes también apoyan en eso en función a la especificidad de sus requerimientos solamente. Pero ya así complejo y abierto ya solamente en primer año. ¿Preguntas? Ya Una estamos. pregunta. Dime, No, Alex. dale, Alexia, Alexia. Ya, muchas gracias. ¿Cuándo entregaríamos lo del perrito? Primero tengo que ver el tema y para el día martes van a presentar el tema más la imagen de referencia y propuestas de cómo colocarle color en función, pero a la imagen que tomen. ¿Está bien? Sí, ya Sí, voy. está bien. Y yo lo que propondría no es que vayas a pintar ya el dibujito, sino más bien decir en una fotocopia, decir, el fondo va a ser de este color, ¿no? Esto va a ser de este color, esto va a ser de este color, así. Solamente nominal, todavía sin pintar. Analizaremos todavía, así como estamos haciendo de las poleras, a partir de los aciertos de algunos, para que pueda trabajar el resto. ¿Listo? Muchas gracias, ya voy. Ya, Esteban, ahora, Edgar, perdón. Ah, sí, ya, bueno. Quería preguntar de cómo manejaríamos lo que acabas de explicar en, digamos, en un clima atardecido, perdón, un atardecer, digamos. Primero conseguí la imagen de atardecer y sobre eso vas a ver qué fácil es. Ah, ya. Consigues la imagen de referencia en la que te presente también un paisaje con cierto nivel de profundidad, ¿no ve? Entonces, a partir de eso, cuando tienes la imagen, tú vas eligiendo en función a todo lo que ya hemos aprendido y en función también a la perspectiva del color, ir eligiendo los colores para el último lugar del cielo, lo más lejano, luego también para los edificios, todos. Es bien facilito.
Lo que es bien complicado cuando no planificamos. Cuando se planifica, es mucho más fácil. Es como hace poquito esta chica que nos mostró su polera y todo estaba muy negro. ¿Por qué? Porque no había mezclado antes o ver la capacidad del negro con respecto a los colores más claros. Entonces, cuando no haces pruebas en papel, no planificas todavía, no haces, antes de ponerle el color sobre la polera, no haces pruebitas así aparte para ver cuánto se oscurece, cuánto no, qué cantidades tienes que poner, cuánto, ¿no? Para dosificar, disminuir, todo aquello. Entonces, trabajas ya porque te está pisando el tiempo, entonces cometes errores. Por eso lo mejor es tener la imagen de referencia, unas 3, 4, 5, de ahí elegir el más pertinente y a partir de eso, con esos colores, ir viendo dónde van a entrar, ¿no? Porque cuando yo te muestro imágenes, no te hablo, miren qué bonito el paisaje, ¿no ve? Te estoy hablando primero de la narrativa, lo que significa, cuáles son los personajes fundamentales o los motivos fundamentales que desarrollan esa historia para hacerlo más notorio, para hacerlo más grande, para contrastar mejor esa parte, ¿no ve? Entonces, todo eso tienen que ustedes ver, ¿ya? ¿Perfecto? Sí, Jaguar. Listo, entonces nos vemos hasta el día martes. El día martes voy a revisar eso. Y yo creo que hasta el viernes vamos a entregar, no hay más tiempo tampoco. ¿Ya? Y examen también de algo de esto. ¿Listo? Está bien, Jaguar. Perfecto. Ahí nos vemos. El grupo al que le debo la revisión de taller, por favor, abra y ponga en el Telegram. Jesús, tú puedes seguir revisándoles. ¿Listo? Está bien, aquí. Listo. Perfecto. Un abracito y nos vemos. Buen fin de semana. Chao, Jaguar. Chao, chao. Hasta luego.